Si usas ChatGPT y los resultados que obtienes son mediocres, genéricos, y sientes que estás más tiempo corrigiendo que avanzando, no es culpa de la inteligencia artificial, es culpa de cómo le estás pidiendo las cosas. Por eso hoy quiero mostrarte un método de prompting profesional que multiplica por 10 el resultado de tus respuestas. Se llama Cumple y lo uso tanto para mí como para mis clientes. Y en 12 minutos te voy a enseñar exactamente cómo aplicarlo. Para que entiendas desde dónde hablo, llevo 3 años en el marketing y la inteligencia artificial. He trabajado con referentes en la industria, incluso en una de las primeras academias que hubo en España de inteligencia artificial. Y algo que aprendí rápido es esto. La diferencia entre alguien que usa la IA a nivel básico y alguien que obtiene resultados profesionales no está en tener mejores herramientas. La mayoría de gente trata a ChatGPT como si fuera Google, un buscador, le hace preguntas vagas, sin contexto, sin mucha información. Y luego casualmente se frustran porque los resultados que le da son genéricos y no son los que esperaban. Pero cuando aprendes a estructurar tus prompts como un profesional, todo cambia. Además, al final del vídeo te voy a mostrar un prompt profesional para que veas cómo lo utilizamos nosotros con nuestros clientes y cómo tú puedes aplicarlo en tu caso. Así que nada, ahora tienes dos opciones antes de empezar el vídeo. Hacer las cosas de forma casual, simplemente tener este vídeo de fondo, no tomar absolutamente notas de nada, vas a salir del vídeo igual que estabas, o concentrarte, coger papel y boli y sacar toda la información que veremos en este vídeo. Tú eliges. Empezamos. Cumple, aunque se escribe CPLE, es un método de prompting profesional que aprendí gracias a uno de mis mentores, Bernat Casañas, que además tuve el placer de acompañar en una gira por España dando consultorías a grandes empresas. Es un acrónimo de 4 letras. C, contexto, P, petición, L, lenguaje y E, de estructura. Cada letra representa una parte esencial de un buen prompt y si aplicas las 4 de forma correcta, multiplicas tus resultados en 1 por 10. Vamos paso a paso. Empecemos por la C y para mí la más importante, contexto. La mayoría de gente empieza pidiendo cosas como estas. Crea un nivel de bienvenida para mis clientes, hazme un análisis de mi competencia, dame un plan de contenidos para redes sociales. Y claro, la IA responde sin saber nada de ti, de tu audiencia o de qué es lo que haces. El resultado es genérico porque el input también es genérico. El contexto es lo que diferencia un prompt básico de un prompt profesional y un buen contexto consta de 3 partes. La primera parte es ¿quién eres tú? No hace falta que le cuentes una biografía, pero sí que explícale cuál es tu rol actual, qué es lo que haces, en qué consta tu día a día, cuáles son tus funciones. Un ejemplo sería, dirijo una clínica dental en Valencia, tenemos 3 doctores y recibimos unos 80 pacientes al mes. Nuestro mayor problema es la gestión de citas y recordatorios. Número 2. ¿Qué rol quieres que asuma la inteligencia artificial? Aquí le defines si quieres que sea un consultor, un experto de marketing, un analista, alguien experto en finanzas. Un ejemplo para esta misma clínica sería actúa como consultor de sistemas de gestión para clínicas de salud. Y 3. ¿Cuál es tu objetivo final? No lo que quieres justo ahora, sino hacia dónde te diriges. El ejemplo sería, mi objetivo final es reducir el tiempo administrativo en un 40% durante los próximos 6 meses, para que mi equipo pueda enfocarse en atención al paciente. Y aunque te había dicho que eran 3 partes, para mí falta la guinda del pastel y lo que os va a diferenciar para obtener los mejores resultados. Esta guinda del pastel es que le pidas que te haga preguntas. Este es el paso que nadie hace y es brutal. Por ejemplo, le podríamos decir que antes de responder, hazme las preguntas que necesites para darme una respuesta más personalizada y profunda. Esto cambia totalmente el juego porque le das permiso a la inteligencia artificial para que profundice en tu negocio, para que investigue, para que te haga preguntas que tú igual no considerabas importantes y ella necesita para darte una respuesta personalizada. Entonces pasa de ser una respuesta genérica a ser una consultoría personalizada. Y quiero que lo compruebes tú mismo. Prueba de ponerle estos 2 prompts distintos. El primero sería el prompt básico, es ayúdame a mejorar la gestión de citas en mi clínica, a ver qué es lo que pasa. Y el segundo, que sería el prompt con contexto completo, que te voy a dejar una captura por aquí de cómo sería el prompt. Prueba de copiarlo y pegarlo a ver el resultado que te da. Pasamos a la segunda letra, la P de petición. Aquí es donde la mayoría también falla, hacen peticiones múltiples con miles de cosas y la regla de oro es un prompt, una petición. Si pides 5 cosas a la vez, vas a obtener 5 respuestas mediocres. Si preguntas una, vas a obtener una respuesta excelente. Y te preguntarás, ¿cómo definimos una buena petición? Pues debe ser, en primer lugar, clara y sin ambigüedades. En segundo lugar, específica, con detalles concretos. Y tercero, accionable, que tenga resultados tangibles. Un ejemplo malo sería, ayúdame con mi estrategia de Instagram. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos mejorar el engagement? ¿Queremos mejorar los seguidores? ¿Queremos tener más leads o más clientes potenciales que nos escriban a nuestros mensajes? Un ejemplo bueno, por ejemplo, sería dame 10 ideas de Reels para un gimnasio local que atraigan a mujeres de 25 a 40 años que buscan entrenar por primera vez. Esto cumpliría las 3 reglas: claro, accionable y específico.
Y esto es uno de los grandes errores que yo cometí al principio. Le doy algo genérico, le pido una petición genérica y luego ya iré modificando. ¿Cuál es el problema? Que luego nos va a costar 10 veces más el redirigir la conversación si no lo hemos hecho en el principio. Vamos con la tercera letra, L de lenguaje. Aquí defines cómo quieres que la IA te responda, con qué tono, con qué estilo. Y hay 3 formas de hacerlo. La primera forma sería decirle directamente con qué tono queremos que nos hable. Oye, quiero que me hables con un tono profesional, quiero que me hables con un tono creativo pero inspirador. La segunda sería darle ejemplos de referencia. Podríamos ponerle escríbelo como Irra Bravo o escríbelo como si estuvieras escribiendo una novela de J.K. Rowling. Le damos algo muy específico y un estilo que yo te recomiendo incluso que le puedas poner un ejemplo de un mail o de un trozo de la novela del autor que quieras imitar. Y la tercera manera sería hacerlo a nivel profesional, que sería con porcentajes. Oye, quiero que tengas un 70% de profesionalismo en el tono, quiero que el otro 20% lo hagas cercano y quiero que el otro 10% lo hagas inspirador. De esta manera le estamos dando de forma muy clara y de forma muy específica con qué lenguaje queremos transmitir nuestro mensaje al prompt. Te doy un ejemplo de cómo yo usaría esto. Si estuviera pidiendo, por ejemplo, un contenido educativo para alguno de mis clientes, le pondría tono 60% didáctico y claro, 30% inspirador, 10% provocador, usa casos reales, frameworks aplicables y ejemplos concretos del día a día. Eso me asegura dar un resultado mucho más personalizado y que no suene a manual técnico. Vamos con la última letra, la E de estructura. Aquí defines el formato de entrega, cómo quieres ver el resultado. Y aquí se lo podemos poner de muchas formas. Oye, quiero que me lo filtres, por ejemplo, por extensión. Quiero que tenga 3 párrafos. Oye, que necesito temas de código. Quiero que me lo mandes en formato JSON. Quiero hacerlo en formato HTML. Necesito que me hagas un PDF en documento Word, que sea más de formato visual, que tenga 3 columnas y 2 horizontales y 3 puntos y 4 números, lo que queramos. Unos ejemplos serían presentarlo en lista numerada, cada punto debe tener título en negrita, explicación de 2 líneas, un ejemplo práctico. Otro, escríbelo en formato de email profesional, máximo 150 palabras, con un CTA claro al final. ¿Por qué es importante esto? Porque si no la IA lo va a elegir por ti y la mayoría de casos se va a equivocar porque no te va a dar específicamente lo que tú quieras y vas a perder tiempo en reformularlo todo. Y ahora que ya conoces las 4 partes, te voy a dar un prompt profesional completo. Es un ejemplo que podría utilizar perfectamente con alguno de mis clientes. Contexto. ¿Quién soy? Dirijo una asesoría fiscal con 15 empleados, trabajamos principalmente con autónomos y pequeñas empresas, actualmente perdemos mucho tiempo respondiendo a las mismas consultas básicas por email y WhatsApp. Tu rol, consultor en automatización y sistemas de atención al cliente para asesorías. Objetivo final, automatizar la atención de primer nivel para liberar 20 horas semanales del equipo y poder dedicarlas a servicios de mayor valor. Antes de responder, hazme las preguntas que necesites para darme una respuesta más personalizada. Petición. Diseña un sistema automatizado de respuestas para las 15 consultas más frecuentes que recibimos de nuestros clientes, autónomos y pymes. Lenguaje. Tono 70% profesional y claro, 20% cercano y 10% tranquilizador. Evita tecnicismos legales excesivos y usa explicaciones simples, ejemplos cotidianos y pasos concretos. Estructura. Lista numerada. Cada consulta debe incluir pregunta del cliente, tal como la hacen, respuesta automatizada, máximo 100 palabras y opción de escalado si necesita atención humana. ¿Ves la diferencia con lo que sería un prompt normal, ¿no? Este prompt acaba teniendo un contexto completo con invitación a profundizar, una petición clara y específica, un lenguaje definido con porcentajes y una estructura exacta. El resultado que obtienes con esto es incomparablemente mejor. Y antes de cerrar, te dejo un checklist rápido para que cumplas estos requisitos cada vez que mandes un prompt. En el contexto verifica quién soy, rol de la inteligencia artificial, objetivo final y pide preguntas para personalizar. En la petición revisa si es una tarea clara y específica y que te acerque a tu objetivo. En el lenguaje dile qué evitar, con qué tono lo quieres y define ejemplos o porcentajes. Y en la estructura revisa que tengas un formato definido, una extensión clara y una organización completa. Y si tu prompt cumple con estos requisitos, ya estarás por encima del 90% de la media. 2026 va a marcar una diferencia brutal entre quienes utilizan la inteligencia artificial de forma profesional y quienes la siguen utilizando con otro buscador más. El método Cumple no requiere tecnicismos, no requiere que sepas de programación, solo necesita que le aportes claridad. Y con esto ya tienes la base para todos tus prompts, ahora solo te queda aplicarlo.